El Ayuntamiento de Casarabonela y las visitas guiadas a la localidad. Confitería, panadería, catering y bombonería Casini. Y Copalín patrocinan este programa. Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta sintonía cofrade de PTV. Como bien nos recuerda nuestro compañero Coco todas las semanas, en esta semana pues está visionando y visitando otros sentires cofrades de lugares de España, así pues lo tendremos muy prontito de nuevo en estos martes de cofradía en PTV, y hoy les vamos a acercar nosotros toda aquella actividad y todas aquellas noticias relevantes que hay en torno al mundo de la Semana Santa. Principalmente nos inmiscuiremos, evidentemente, en la celebración de la Virgen del Carmen, de la patrona de los marineros, de la patrona de la Marina y de todos aquellos actos que han tenido y tienen lugar y están teniendo lugar en las fechas en las que nos encontramos en torno a la festividad, el 16 de julio, como fue la festividad de la Virgen del Carmen, y de las diferentes salidas que a lo largo del litoral y a lo largo de los distritos y barriadas se producen en la ciudad de Málaga. Pero una de las noticias que acaecía en estas semanas atrás, una noticia que lleva años estando como prioridad tanto en el ente agrupacional, en la agrupación de cofradías de Semana Santa, como en cada una de las hermandades penitenciales de Málaga, así como en todos los cofrades y en la reestructuración y las obras urbanísticas que se están haciendo en Málaga, tiene que ver con un nuevo recorrido procesional, un nuevo recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga. Les decíamos que desde distintas juntas de gobierno y distintas presidencias ya se estaban retomando o se estaban formulando los nuevos itinerarios, las nuevas propuestas, y se estaban viendo cuál era el lado positivo y el lado negativo. Semanas atrás, como les decía, se nos convocaba a los medios de comunicación por parte de la agrupación de cofradías para anunciarnos una propuesta de ese nuevo itinerario. Y hemos querido, además de ampliar la noticia, como se hará y como corresponde en este programa, pero hemos querido una primera pincelada, un primer atisbo de lo que se ha producido en la agrupación de cofradías, y para ello vamos vamos a hablar, porque vamos a conectar con José María Subirón, que es el presidente de esos horarios e itinerarios y parte de esa comisión que organiza y lleva a cabo pues este nuevo recorrido procesional que se nos presentaba a los medios de comunicación y a todos los cofrades, a todos los malagueños y malagueñas la semana anterior. Así pues, saludamos. José María, muy buenas noches. Muy buenas noches. Decía yo, sin duda alguna, el recorrido o un nuevo recorrido oficial es una de las actividades que más tiempo se llevan fraguando, que más tiempo se llevan pensando en reuniones con hermanos mayores, con las comisiones determinadas, y precisamente la agrupación habéis presentado un proyecto de ese nuevo recorrido que tiene unas claras connotaciones de cambio en muchos aspectos, ¿no? Efectivamente, son 2 años de trabajo que han dado como resultado pues lo que presentamos el otro día y que tú bien conoces. Decía, una propuesta de recorrido que lo primero que anuncia es el comienzo del mismo, es decir, comenzando por la Plaza de la Constitución y llegando las cofradías a esa Plaza de la Constitución, o desde Granada o desde Cisneros, es de las primeras novedades que vemos, además de la situación de la propia tribuna oficial. Efectivamente, o sea, lo que se ha buscado, porque nosotros a lo largo de estos años lo que hemos visto en la Comisión de Horarios Itinerarios es que hay problemas en distintos días que no tienen solución.
Y entonces lo que hemos ido haciendo es parcheando, pero al año siguiente nos volvía a salir un problema distinto, ¿no? Entonces, una vez con el enfoque lo que intentamos es solucionar absolutamente todos los problemas, y para eso, pues en primer lugar, hemos buscado permeabilidad tanto a la entrada como a la salida, ¿no? Como tú bien sabes, pues esa permeabilidad consistiría en poder entrar a las cofradías a través bien de calle Granada o bien a través del eje Cinderos Especería, que tendría además sus afluentes a través de Nueva, etcétera, ¿no? Y a su vez la salida, pues también se podría hacer bien por la catedral, por delante de la catedral en Molina de Ario, o bien por Postigo de los Abades, o bien por Estrancha si fueran las últimas cofradías, ¿no? Se ha buscado esa permeabilidad y se ha buscado también ganar metros para que en el itinerario oficial haya, en vez de 2 cofradías, 3, ¿no? Y cambiar también lo que es tiempo de paso por tiempo de desplazamiento, con lo cual se solucionarían los problemas que hay incardinados ahora mismo y no tienen solución en los itinerarios actuales, ¿no? José María, se plantea un recorrido totalmente cerrado, es decir, vallado en todo el perímetro, y evidentemente el vallarlo conforma también unas líneas de seguridad de entrada y salida, así como una reducción del 30% en sillas en lo que se refiere a calle Larios, ¿no? Efectivamente, o sea, hemos tenido también el problema a lo largo de estos años de que el tema de seguridad es un tema que tenemos que considerar y que nos vamos a tomar ya muy en serio, entre otras cosas porque las autoridades pertinentes y las respectivas administraciones nos aconsejan, no nos aconsejan, nos dicen que lo cumplamos, como es lógico y normal, ¿eh? Como es una cosa de sentido común, pues lógicamente nos tenemos que acoplar al plan de emergencia que hay ahora mismo local de Málaga, el cual está patrocinado y lo ha hecho Protección Civil, ¿no? En ese plan de seguridad lo que nos aconsejan es, en primer lugar, que tenemos que perder cierto número de sillas, y en este caso sería en calle Larios. Tenemos que quitar una serie de tribunas, pero por un tema urbanístico, y lógicamente ese desalojo de abonados hay que incardinarlo en otro lugar, ¿no? Con lo cual ganamos en seguridad, lo que tú dices del recorrido cerrado, es lo que se pretende, de manera que todos los abonados accedan por detrás en vez de por delante, y que no se produzcan distorsiones a lo largo del recorrido con la gente pasando por medio de las distintas cofradías, ¿no? Y de igual manera, pues intentar que ese recorrido sea visitable por la mañana por parte de los cofrades que vengan de fuera, o de los turistas o de los propios malagueños, ¿no? Y en cuanto al recorrido hay dos novedades o dos aspectos también destacables. Uno es la retirada de las tribunas actuales de esos palquillos en la Alameda, con lo cual quedarían las sillas entre la Alameda y la propia calzada, en la propia Alameda, a ras de suelo, y después también la entrada de las cofradías que realizan estación de penitencia, la posibilidad de hacerlo por el Postigo de los Abades, saliendo por el Patio de los Naranjos. Son dos de las novedades también que se implementan en este recorrido. Efectivamente, o sea, tanto en la segunda rampa de la catedral, que como tú bien has dicho, es una novedad que va a dar un juego bárbaro a los distintos desfiles procesionales, porque ten en cuenta que desde 1928, que entraban 2 cofradías, ahora pasan 20, ¿no? Y además posibilita que haya nuevas cofradías que si quieren entrar puedan hacerlo, ¿no? Bien, esa entrada a través de una rampa pues daría lugar a que las cofradías pudieran entrar seguidas, y una misma cofradía pues hiciera trascoro o girola de la catedral, pues saliera ya por la puerta de los Naranjos, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de... ¿Qué me has preguntado de las sillas? Las tribunas de la Alameda, que se suprimirían. Tú sabes que las obras, el urbanismo de la ciudad cambia, gracias a Dios, y hay expectativas de calles que antes a nadie se le ocurría pasar, y ahora se pasa, y bueno, entre otras cosas, pues hombre, la Alameda, tanto la parte sur, que parece ser que es la primera que va a terminar las obras, como la parte norte, la parte norte es la primera que termina, y la parte central y la sur que empiezan ahora, pues lógicamente ese nuevo urbanismo no nos permite meter tribunas, con lo cual habrá que meter sillas, y eso tiene la ventaja de que el espectador, el cofrade de a pie, puede ver las cofradías sin ningún tipo de problema a lo largo de toda la Alameda, ¿no? Estas son a grandes rasgos más o menos ese planteamiento del recorrido. Y después existe el planteamiento de
aquellas cofradías que les beneficia o están de acuerdo con el mismo. Ya sabemos también que hay corporaciones que van a realizar cabildos extraordinarios para ver de las bondades del recorrido, aprobarlo o no, cofradías que no quisieran retrasar horario o adelantarlo. Evidentemente, esta es una propuesta, después ahora tiene que llegar un convencimiento de toda y cada una de las partes para llevarlo a cabo, incluso también, porque como bien sabe, una vez planteado, los propios... tanto se le ha llevado al ayuntamiento las quejas de los propios ciudadanos, principalmente de los comerciantes y de los hosteleros, en torno a este recorrido. En ese aspecto, simplemente es una propuesta lo que estamos vislumbrando a día de hoy. Efectivamente, es una propuesta que será trasladada a toda y cada una de las cofradías de las que se lleva trabajando años. Y bueno, la impresión es que está bastante bien aceptada por la inmensa mayoría y que beneficia a la Semana Santa, ¿no? En cuanto al tema que tú manifiestas de los problemas de los comerciantes y tal, de distintas calles, también es un tema que hemos abordado, que se va a hablar con todos y cada uno de ellos y que lógicamente pues tendrá una solución, porque todo creo que hablando pues se ven las ventajas de los inconvenientes, ¿no? José María, por último, la necesidad de presentarlo también es la necesidad de aprobarlo y que el 2019 sea una realidad, ¿o nos vamos al 2020? La meta es 2019. La meta es 2019. Esperar más tiempo me parece a mí que no tendría mucho sentido, ¿no? Sobre todo cuando llevamos tanto y ya está tan hablado, ¿no? Entonces la meta que nos proponemos ahora mismo sería 2019, a día de hoy. Con lo cual también estaría a expensas de las posibles obras urbanísticas que se están planteando en la ciudad, evidentemente todas con un cumplimiento en cuanto al tiempo se manifiesta por las distintas instituciones, con lo cual a ese respecto no tendría por qué tener problemas para implantarse en el 2019. Pero eso todos los años, Paco. Todos los años nos encontramos con problemas a última hora de una calle levantada, ¿me entiendes? Ahora sí, está lógicamente la Alameda se va a levantar entera, ¿no? Tanto la parte norte como la parte sur como la parte central, ¿no? Pero, hombre, todo lo que nos dicen las distintas administraciones que están obligadas a ejecutar la obra es que se va a terminar para la Semana Santa, y en el hipotético caso que no se terminara, pues que iban a poner todas las premisas para que las procesiones pudieran pasar, ¿no? Por lo que manifiesta, podríamos decir que antes de Navidades tenemos que tener una respuesta colectiva y una propuesta sobre la mesa, además de esta, o afirmar esta propuesta y saber en ese plazo que se va a producir este nuevo recorrido, este cambio, tanto en sillas, en tribunas, como en recorrido, en acceso, en seguridad, con lo cual, como decía, antes de Navidades más o menos tendremos que tener ya una solución o una respuesta definitiva, ¿no? Hombre, que con seguridad, porque ten en cuenta que ahora hay que hablar con los abonados, hay que hablar con las administraciones, hay que hablar con 20.000, que lógicamente en los cuales repercutiría esto, ¿no? Entonces, claro, hay que hacerlo lo antes posible. Pues José María Subirón, te agradecemos el que hayas estado hoy con nosotros, de habernos adelantado lo que ya se presentaba a los medios y a todos los cofrades y a toda Málaga, y estaremos más en contacto, puesto que, como tú bien sabes, este tema dará mucho que hablar, dará mucho que discutir y se hablará mucho sobre el futuro recorrido de la Semana Santa, que quiera Dios que sea también el recorrido que quede perenne ya para por los siglos de los siglos, como decimos los cofrades. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, José María. Gracias a ti, a tu disposición para lo que quieras. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con nuevas actividades, con nuevos recorridos. La Semana Santa no concluye, evidentemente, como ustedes saben, en los días pasionales, sino que abarca todo el año. Efectivamente, también en las cuestiones de tomar los espacios urbanos y tomar los espacios ciudadanos, también sería para hablarlo y manifestarlo largamente. Pero les estoy hablando de las actividades que llevan a cabo las cofradías y hermandades de Málaga, tanto de penitencia como de gloria. Las de penitencia no paran en actividades a lo largo de todo el año, y en estas fechas de verano no dejan de realizarse torneos deportivos
adjuntos a las propias cofradías. Torneos como los que realiza, y ya es su cuarta edición, la Cofradía de la Columna, la Hermandad de la Virgen de la O, ese nazareno, ese que Cristo, que cumplía los 25 años en la edición del año pasado, pues se renueva, además de su Junta de Gobierno y de su nuevo hermano mayor, también renueva esos votos que tienes contraído con el deporte a través del fútbol, en este caso en fútbol en pequeñas dimensiones, no en el fútbol 11, y organiza un torneo de fútbol. Para ello, para hablarnos de esa actividad novedosa, pueden apreciar algunos, pero evidentemente normalizada a lo largo de estos veranos en nuestra hermandad y cofradía, pues vamos a hablar con Antonio López, que es miembro de la Hermandad de la Columna y que está al otro lado del teléfono. Muy buenas, caballero. Buenas noches, Paco. Decíamos que las hermandades no terminan en la Cuaresma ni en la Semana Santa, que se proyectan con torneos como este cuarto torneo que organiza la Cofradía de la Columna. No, ni mucho menos. Las cofradías todas estamos trabajando durante todo el año y nosotros pensamos que el deporte también tiene unos valores que debemos de impulsar y trabajar por ellos. Con lo cual, decíamos cuarto torneo de fútbol 7, del 28 y 29 de julio de este 2018 en el campo del Club Atlético Jubal, que es donde habéis celebrado en otras ediciones, David, los diferentes torneos, y verdaderamente es una confluencia de ya no solo deportiva, sino también benéfica, ¿no? Sí, por supuesto. En un principio, ya te digo, era reunir gente joven para realizar actividades deportivas, pero también con el fin de poder recaudar algo para después realizar actos benéficos. ¿Cómo se lleva a cabo la inscripción? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Dónde pueden las personas que estén interesadas documentarse, inscribirse en el mismo torneo? Bien, pues en el cartel pueden ver un número de teléfono, que uno es de mi compañero Alejandro y otro es mío, y a través de sus teléfonos, bien vía WhatsApp, vía telefónica, se ponen en contacto con nosotros y le informamos de todos los pasos que tienen que seguir. El 663-03-1445 en uno y el 687-03-4156 es el otro número de comunicación para todas aquellas personas que quieran inscribirse. Hay un mínimo y un máximo de jugadores en la inscripción, ¿no, David? Sí, tenemos un mínimo de 7 jugadores por equipo, porque básicamente son los que tienen que jugar, y después tenemos hasta 12 para que puedan realizar campo. Ajá, y la ubicación del campo para que nuestros espectadores se ubiquen también, porque algunos la conocemos, pero el Campo Club de Atlético Jubal, habrá gente que no lo conozca. Pues el campo está justamente al lado de la antigua fábrica de tabacalera, en el Paseo Marítimo Antonio Banderas. Con lo cual, incluso fresquito para sí, la brisa del verano. Recordemos, 28 y 29, ¿en la propia hermandad pueden inscribirse o a través de esos números de teléfono y del contacto con vosotros? No, si quieren pasar por aquí los días que tenemos abiertos, que tenemos secretaría abierta, que son los lunes de 8 a 10 de la noche y los sábados por la mañana de 10 a 1, también puede pasarse por aquí. Además, David, es de las primeras actividades, aunque sea en este caso deportiva, y la jura de cargos que se producirá, que tiene esta nueva Junta de Gobierno. Pues sí, la verdad que sí, pero como ya teníamos la experiencia de años anteriores, como bien has dicho, pues nada, lo hemos puesto en marcha en cuanto tuvimos el resultado de las elecciones y a trabajar. Pues David, que gane el mejor, que se inscriba el mejor y evidentemente que esta actividad benéfica también sirva para llevar más allá de las fronteras de la Semana Santa nuestras cofradías y hermandades, en este caso la de la Columna. Don David López, muchas gracias por atender a PTV y a este sentir cofrade, y nos vemos en el campo, que siempre estará bien. Pues muchísimas gracias por atendernos, por apoyarnos con vuestra discusión, y un abrazo, esperamos veros por allí. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Las hermandades que no paran en cuanto a actividades, incluso deportivas. Además, recordemos ya no solo la Columna, sino hermandades como el Rescate, con ese campeonato de pádel tan clásico ya también
en estos días veraniegos, desde que termina el mes de mayo hasta nuestros días, no paran de realizarse campeonatos, torneos y encuentros y actividades deportivas que amparan las cofradías y que también tienen un carácter benéfico, un carácter expositivo y un carácter también que conmemora los 50 años de la talla de la Virgen de la Trinidad, de la cofradía de nuestro Padre Jesús cautivo. No deja de ser la exposición que se presenta, que se ha presentado en Ars Málaga. Recuerden que Ars Málaga está bajo el cobijo del obispado de esta ciudad, que es el referente expositivo del Obispado de Málaga en el propio Palacio del Obispo. Esta exposición precisamente se nos presentó a los medios de comunicación en esta semana pasada y estuvimos allí puesto que refrenda la magnífica obra de Francisco Buiza Fernández, que por ende es el autor de la Virgen de la Trinidad. Estuvimos en esa exposición y vamos también a mostrarles las imágenes, al igual que hablaremos largo y tendido de la misma a través de la programación de esta casa. Pero hemos hoy querido dar una pequeña pincelada de esta magnífica exposición que conmemora, como les decía, ese aniversario, ese 50 aniversario, que desde 1968, fecha en la que se hiciera la talla de la Virgen de la Trinidad, hasta 2018, conmemora esos 50 años de esta imagen. Y desde el 13 de julio al 16 de septiembre, en Ars Málaga, Palacio Episcopal, como les decía, podrán ver y asistir a una gran y amplia visión de la obra de Francisco Buiza Fernández, del carmonense, del sevillano, que tanta imaginería produjo a lo largo de su vida, pero principalmente la realizada para Málaga destaca por la magnificencia de las tallas realizadas, y sin lugar a dudas Málaga cuenta con la mejor producción, o una de las mejores producciones en cuanto a imaginería cofrade y religiosa se refiere, de este artista sevillano. Como les decíamos, viene a conmemorar esos 50 años y la Cofradía del Cautivo, junto con Ars Málaga, son los organizadores de este encuentro, de este exponer la obra de Francisco Buiza Fernández, que como les comentábamos fue un escultor, un imaginero muy prolífico en cuanto a la talla de Cristos y vírgenes, imágenes latíficas también del santoral que abunda por Andalucía, además de incorporar o adentrarse especialmente en aquella talla de niños de Dios, o de querubines, de angelitos, donde verdaderamente tenía una magnificencia por encima de otros escultores. Escultor que se creó bajo el amparo de otro de los grandes escultores, como fue Sebastián Santos, y del que fue coetáneo también, junto con nombres tan de la talla de Ortega Bru, así como de otros que salieron también de su propio taller, porque recordemos que la organización de esta exposición, además de la Hermandad del Cautivo y el Obispado, pues cuenta con la gerencia de Gonzalo Talecu en Ars Málaga, con el director de Ars Málaga y ese Palacio Episcopal, el reverendo padre don Miguel Ángel Gamero, y el comisario de la exposición no deja de ser el maestro y profesor Juan Manuel Miñarro, que es autor de imágenes también para nuestra Semana Santa, pero que igualmente salió del taller de Francisco Buiza, fue aprendiz, fue amigo también de Francisco Buiza, y es el comisario de esta exposición, que junto con Ignacio Castillo Ruiz, que es el hermano mayor de la Cofradía del Cautivo y de la Trinidad, manifiestan la obra de Francisco Buiza. Como eje principal, la Virgen de la Trinidad. Recuerden que los hermanos del Cautivo y de la Trinidad acordaron en Cabildo que la sagrada titular de esta corporación permaneciera y fuera llevada a este museo como pieza fundamental también dentro de la producción del carmonense Francisco Buiza. Así pues, podrán en la capilla propia del Obispado está
y se puede ver también la imagen de la Virgen de la Trinidad, así como imágenes de toda la geografía andaluza principalmente, y también de particulares e imágenes inéditas que están en manos de particulares, de personas privadas, que han ofrecido sus barros, sus bustos, sus barros policromados, cocidos y policromados, para que este artista se vea refrendado en esta exposición de Málaga, y con toda la imaginería que lleva. Como les decía, a los medios de comunicación, el propio profesor Miñarro fue presentando la exposición de este carmonense, de este sevillano, que sin lugar a dudas tiene un hueco muy relevante en cuanto a la producción imaginera de Málaga, en Andalucía en particular, en Andalucía en general y en Málaga en particular, puesto que, como les decía, tenemos y contamos en Málaga con parte de las mejores obras creadas por él mismo. Sobre todo recuerdan los hermanos del cautivo de la Trinidad el accidente que en la década de los 60 del pasado siglo se producía en Sevilla por parte de Francisco Fernández, por Buiza, y este accidente después fue relevante, puesto que su obra cambió. Estaba haciendo precisamente el crucificado de la sangre para la Hermandad de San Benito, y ahí podemos ver cómo Buiza, tanto en la cruz como en el dolor, era un perfecto artista, un perfecto conocedor de la artesanía y de las artes aplicadas a la madera, al barro, y evidentemente el crucificado de la agonía destaca, como lo hace la Virgen de la Trinidad, con ese Eterno de Joaquín Salcedo, con ese manípulo en las manos, el pañuelo, con ese tocado y con todos aquellos atavíos que la destacan como una obra reconocible de Francisco Buiza Fernández. Y como digo, fue esa exposición, y ahí vemos al profesor Miñarro cómo explicaba a los medios de comunicación, a los propios hermanos del cautivo, a todos aquellos miembros del Ayuntamiento de Málaga, cómo se ha organizado, cómo se ha dispuesto y cuál es el lenguaje iconográfico que pretende transmitir a través de la imaginería de Francisco Buiza Fernández. Nosotros hablaremos largo y tendido de esta exposición en esta programación, tanto en este programa como en otros, y ahora nos marchamos porque llegan las Vírgenes del Carmen, pero lo hacemos y lo haremos después de estos consejos publicitarios. Desde el área de turismo de Casa Arbonela ofrecemos los fines de semana y festivos rutas guiadas gratuitas para conocer nuestra localidad. Visitaremos las calles típicas donde encontrar la identidad de nuestro pueblo, como sus hornacinas, fuentes, el Molino de los Mizos, la Ermita de la Veracruz, la Iglesia de Santiago Apóstol, el Jardín Andalusí y otros rincones con encanto. Siempre hay una excusa para visitarnos. Déjate embrujar por Casa Arbonela. Cassini dispone de café express, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas. También galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Cassini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Cassini, el sabor más dulce. Copalim, somos una empresa dedicada al servicio y mantenimiento, comunidades, empresas, obras nuevas, oficinas, ofreciendo la mejor garantía y la profesionalidad de nuestros empleados. Copalim, realizamos trabajos de limpieza, jardinería, conservación de piscinas, pinturas, fontanería, electricidad, albañilería, pulimentación, cerrajería, zapatería. La empresa multiservicios que necesitas. Copalim, con la garantía de Antonio Iranzo. Vuelve el ciclo Clásicos en Verano a cargo de la compañía Pata Teatro. En el patio del Colegio Prácticas número 1, Plaza de la Constitución. Del 2 de julio al 4 de agosto, a las 10 de la noche. Disfruta de una velada inolvidable en un escenario mágico. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Reserva ya tu entrada.
Volvíamos cofrademente, pero esta vez también marianamente. Marianamente porque, como les decíamos, la festividad del Carmen, que se produjo el lunes pasado, el día de ayer, pues nos trae todas las procesiones terrestres marítimas de la Virgen del Carmen, que a lo largo de todas las barriadas, de todos los distritos y de toda esa franja costera malacitana tienen lugar en estas fechas, tanto anteriormente a la festividad como posteriormente. Ya saben que la Virgen Coronada del Carmen del Perchel realiza su salida el domingo siguiente al de la festividad propiamente, con lo cual no solo hemos visto cómo se organizaban esos pregones, esas conmemoraciones eucarísticas y esas salidas procesionales, sino que vamos a seguir viéndolo a lo largo de esta semana y culminarán el domingo con la salida de la Virgen del Carmen Coronada. Sin más dilaciones, estuvimos en la primera de ellas en Nuestra Señora del Carmen de Olías. Así pues, vayámonos hacia esa barriada, hacia ese encuentro con Olías, con la Virgen del Carmen, que tuvo lugar en pasadas ediciones, en pasadas fechas, como les decíamos, y veamos cómo la Expiración, la banda de música de la Archicofradía de la Expiración, acompañaba musicalmente a esta imagen letífica de la Virgen del Carmen de Olías.
Nuestra Señora del Carmen de Olías, imagen muy venerada en esa pedanía, aunque esa es perteneciente a ese entorno entre el Palo y donde los montes de Málaga ya se van manifestando en este Olías y en esa bienvenida que nos da Olías. Salía desde la parroquia de San Vicente Ferrer, como hemos podido ver, a las 20 horas, y iniciaba ese recorrido por todas y cada una de las calles del entorno, entre la Plaza de la Iglesia, la calle Sinfonía, la Pintera, Ruiz de Alda, Carretera de Olías, y regresaba a la ermita donde se ubica la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que, como decíamos, llevaba el acompañamiento, como es costumbre, de música de la banda de música de la Archicofradía de la Expiración. Una Virgen del Carmen que, recordemos, pues está ataviada con la vestimenta clásica, entre el escapulario, todos los atisbos en torno a los bordados de la propia imagen, como el manto, la corona, sustentando a la imagen del Niño de Dios, y ese escapulario que la Virgen del Carmen ofrecía como motivo de salvación y motivo de revelarse como madre y como estrella de los mares, desde el Monte Carmelo, donde se aparecía por primera vez en Palestina, hasta la llegada como estrella de los mares y la aparición de esa imagen, como incorporábamos esa talla que en Olías recorre las calles de este lugar del distrito de Málaga, del distrito este de Málaga, y donde la Virgen se hace Carmen en todo y cada una de las calles del mismo, recorriendo pues con estas andas, con ese sorno, gladiolos y claveles blancos, y con la vestimenta a la que hacíamos referencia, tanto el cetro como el escapulario, que es la prenda o el objeto que la Virgen otorga para la salvación y para la mediación, como lo han hecho a lo largo de los siglos las apariciones tanto de la Virgen Santísima como de Cristo de los Santos, otorgándole a las órdenes un medio para llegar directamente a la salvación, como en este caso es el escapulario, y como en este caso es la advocación marinera de la Virgen del Carmen, aunque recordemos que el Monte Carmelo evidentemente no se ubica en ningún lugar cercano al mar, pero sí se manifiesta como estrella de los mares, y esa aparición en el mar hace que sea la patrona de la marina, la patrona de los marineros, y que desde Italia, donde comenzó a fomentarse esta advocación, llegara este jardín de Dios hacia el territorio español, y en este caso hacia Olías, donde estamos viendo pues el paso por las calles de esta barriada que se ubica en el distrito este de Málaga, y que el sábado 14 a las 19 horas tuvo su salida procesional, como estábamos viendo, desde la parroquia de San Vicente Ferrer hasta la vuelta a su ermita, donde se venera y donde se le da culto. Y hablando del distrito este, de la advocación de la Virgen del Carmen, sin duda alguna el Palo es una de las mayores manifestaciones en cuanto a esta advocación, tiene lugar en Málaga y se produce a través de esta hermandad de la Virgen del Carmen del Palo,
una Virgen que volverá a protagonizar el Rosario de la Aurora de la Congregación de Hermandades de Gloria, en este caso, que será la segunda ocasión, como en el 2017 ya lo hiciera, y que evidentemente cumpliendo con la festividad del Carmen a través de los cultos, pues el Palo también se puso de manifiesto carmelitamente hablando a través de la salida procesional de su Virgen del Carmen. Virgen del Carmen del Palo, desde la plaza del Padre Ciganda, se realizaba esa misa de alba a las 7 de la mañana que tenía lugar con la Santísima Virgen, que se trasladaba a su trono procesional. El recorrido desde la parroquia de Nuestra Señora de la Angustia, concluyendo en la misma parroquia, transitaba por la avenida Juan Sebastián Elcano, Arquitecto Eduardo Esteves, la avenida de Salvador Allende, Carril Virgen Milagrosa, la Plaza de la Virgen Milagrosa, Quitapenas, la Plaza Ciganda, la Banda del Mar, el Colegio Zafa, donde en el ICEP se realizaba el embarque frente al colegio y el desembarco junto a El Tintero, en la playa del Chanquete, el Arroyo Gálica, la Banda del Mar, la avenida otra vez nuevamente de Juan Sebastián Elcano para llegar a la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Se acompañaba musicalmente por las cornetas y tambores de la Cofradía de la Estrella, así como tras el trono de la Virgen, la banda de música de Zamarrilla acompañaba
a esta Virgen del Carmen que realizaba su anual estación terrestre marítima en esa festividad tan señalada en El Palo, tan señalada en Málaga, con esa advocación, y pasábamos de la imagen de Juan Manuel García Paloma de Olías a esta otra de los talleres gerundenses de Olot. Y recordemos que el Rosario de las Glorias de este 2018 lo presenciará y será nuevamente convocado tanto por las Hermandades de Gloria, y la imagen que se incorpora a este propio Rosario no será otra que la Virgen del Carmen del Palo, que ya lo hiciera en octubre del 2007, con lo cual es la segunda ocasión en la que forma parte de este Rosario de las Glorias, de esta Virgen del Carmen del Palo. Pedro, ponte. ¿Dónde me has pegado, Carlos? ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Que se vista la Virgen! ¡Que se vista la Virgen! ¡Guapa! 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 ¡Guapa y guapa! ¡Guapa! ¡Ahí! ¡Ay, mi Luis ahí! ¡Qué bonito!
¿Cómo se va a poner? ¡Seca! ¡Para el agua, para el agua! ¡Vamos! ¡Venga! Ahí al agua. Devoción marinera en el Palo y del Palo a Pedregalejo. Nos despedimos con la hermandad de Nuestra Señora del Carmen, que se ubica en el Corpus Christi en Pedregalejo. Esa visita, ese paso que se hacía también por la hermandad del Carmen Doloroso, así como ese volver al agua, al mar, la Virgen del Carmen de Pedregalejo. Nosotros nos veremos la semana siguiente porque habrá mucho más sentir, mucho más cofradía, y eso es lo nuestro, el sentir cofrade. Vamos
Ayuntamiento de Casarabonela y las visitas guiadas a la localidad. Confitería, Panadería, Catering y Bombonería Cassini y Copalín han patrocinado este programa.